Antes de que se creara la Liga, el Racing ya estaba aquí. Casi nadie sabe que el Racing fue uno de los 10 clubes que fundaron la primera división y el único que se lo ganó en el campo. Un club con una historia tan rica y tan grande como su tierra, que es infinita. Cantabria vio como su equipo pasaba de codearse con los más grandes de Europa, porque el PSG y el Manchester City no pudieron con el Racing, a vivir una de las caídas más bestias del fútbol español. Ojo, bajando a la tercera categoría y teniendo que renunciar voluntariamente a jugar un partido por su propia supervivencia. Y fue ahí, al borde de la muerte, cuando su afición, su gente, sus malditos, ¡le rescataron para siempre! Hoy el Racing tiene más socios que nunca, más apoyos que nunca y solo sueña con volver, porque una ilusión les persigue. Y esa es, precisamente, la historia que hoy os voy a contar. Hace poco leí un pasaje del historiador griego Estrabón, que decía que los cántabros eran un pueblo tan valiente que incluso cuando iban a ser crucificados por los romanos, entonaban cánticos de victoria. Creo que es un punto de partida perfecto para entender al pueblo que lleva más de 100 años defendiendo y salvaguardando al Real Racing Club. Lo que hace especial al Racing es que siempre lleva por bandera Cantabria, la tierra que da nombre a este mar, con ese contexto. Con un estadio tan marinero como el Sardinero, uno de los más pegados al mar de toda la liga, ¿cómo no iban a tener una relación tan estrecha el mar y el Real Racing Club? No se entienden el uno sin el otro. Con la mar, con la playa. Es que estamos ahí, somos una ciudad marítima, somos puerto, ¿no? La mar forma parte de nuestra vida. El ambiente que se vive, ¿no? Cada vez que se pasea por los aledaños del Sardinero es una pasada y, como tú dices, va todo junto con el equipo afición, todo lo que se ve es la leche, la verdad. El equipo de Cantabria y Cantabria entera está con el Racing, ¿no? Precisamente si algo tiene el Racing es historia. Es un club pionero en España, en muchos sentidos. Fue el primero en televisar un partido en directo, el primero en llevar publicidad en la camiseta, el primero en representar a España en una competición internacional y, sobre todo, uno de los 10 clubes que fundaron la Liga de Primera División. ¿Qué tenemos la categoría de pionero? No solamente por inaugurar y estrenar la Primera División, sino multitud de historias. Estando en Segunda División, el primer partido, uno de los primeros partidos en directo que se vivió en televisión española fue un Racing Valencia, en Segunda División. La primera vez que un equipo español lució publicidad En fue fútbol, el Racing. El Racing, luciendo Teca. El primer equipo que representó a España en una competición internacional. Es más, eliminó en la primera ronda al equipo favorito y después en la segunda eliminatoria, más o menos ya le ponían de favorito, pero es nuestra historia. Se lo cerraron bien, la paparda y nos eliminaron. Pero bueno, ahí está la historia, ¿no? Por lo tanto, lo del pionerismo no es por nada. ¿Y qué mejor momento para hablar de los éxitos pasados del Racing, para hablar de un fundador de la Liga que en la jornada de hoy? Por primera vez en la historia de la Liga se va a llevar a cabo la jornada retro, una jornada que recuerda el fútbol del pasado, los grandes éxitos, los tótems de nuestro fútbol, en todo, en las prendas, las que llevo yo y las que van a lucir los equipos, como podéis ver, prendas, camisetas retro, antiguas, guapísimas, que recuerdan esos momentos de por ejemplo, Racing, cuando se codeaba con los más grandes, y hoy va a tratar de volver a hacerlo, en una historia que no se ha terminado de escribir y que ha sido y sigue siendo muy grande, y en esta jornada se recuerda. El Racing ha jugado 44 temporadas en Primera División, la categoría en la que más ha jugado en toda su historia. Y dice la gente de aquí que los mejores momentos del Racing han venido cuando ha habido más conexión con la cantera, algo primordial para el Racing. Una cantera que se cuida aquí y que ha dado históricamente nombres tremendos, Canales, Munitis, Setién, y que día a día continúa siendo un pilar fundamental para el desarrollo de este club. Aquí salen jugadores de mucho talento, bueno, no solo Pablo Torri últimamente, Sergio Canales, Pedro Munitis. Creo que la cantera en el club es lo más importante. Yo he estado en cantera desde los 11 años hasta llegar a jugar en el primer equipo. Me han dado todo lo que tengo, me han enseñado todo lo que soy. Somos gente, como te digo, muy trabajadora, están haciendo muy bien las cosas en el club, que eso también ayuda mucho, está pegando un crecimiento increíble y bueno, se me dio hace un año y medio, así una temporada de lesiones muy larga
y yo con mi mujer íbamos a todos los partidos. O sea, yo le pedía permiso al redactador y íbamos a todos los partidos de fuera. Íbamos a Cádiz, fuimos a Castellón, o sea, íbamos a todos los sitios como un aficionado más. Iba también con mi madre y íbamos a ir a animar el equipo. Yo luego bajaba al vestuario y ya luego me subía a la grada. Cada vez que, bueno, que conseguimos alguno de nosotros llegar al primer equipo, no solamente jugamos al fútbol, sino que estamos representando a nuestra tierra. Y es un orgullo muy grande. Creo que esa ilusión de jugar en el Racing, de yo quiero ser profesional en el equipo de mi tierra, ha vuelto y eso es una pasada. Es la conexión más directa con nuestra gente, ¿no? Y es también la muestra de nuestro talento. Somos un pueblo pequeño, pero que por historia ha sacado muchos y muy buenos futbolistas. Como siempre, apoyado por la cantera, entre 2002 y 2012 surgió el mejor Racing de la historia a nivel deportivo. Un equipo que cada año quedaba mejor en Liga, que consiguió 2 semifinales de la Copa del Rey y que participó 2 veces en Europa, con 2 partidos contra el City y contra el PSG que no pudieron ganar al Racing y que jamás se olvidarán. Una época con nombres como Canales, Munitis o Zigic que quedarán siempre en el recuerdo. Bueno, sobre todo la unión que teníamos ahí dentro. Yo creo que la clave de todo esto, que cada uno sabía cuál era su rol, el que le tocaba tocar la trompeta, el que le tocaba el tambor, el que no había egos y todos peleábamos por un objetivo común. De ahí que se consiguieran cosas que es que miras atrás ahora y puede dar hasta un poco de vértigo, ¿no? Un club como el nuestro, llegar a jugar una competición europea, bueno, pues creo que tiene mucho mérito. Estropeamos todo en el primer partido, que pagamos, yo creo que la novatada, bueno, pues los nervios de esa primera competición y luego lo que tocó vivir después, pues fíjate, a puntito de conseguir pasar. Yo creo que fue por un gol contra equipos como el City o ir a París o el Schalke. Creo que disfrutamos un montón. Creo que tuvimos posibilidades incluso de pasar, que hubiera sido la leche, pero bueno, fue una experiencia, la verdad, que fantástica. Bueno, con Nico fue una conexión total desde el día 1, ¿no? Y dicen que el fútbol es un idioma universal y es así. O sea, no tenía ni idea de español, pero fue llegar y entendernos a las mil maravillas. Era muy fácil jugar con él porque era un jugador muy inteligente. Su fuerte eran los pies, aunque midiera 2,02, jugaba muy bien y conectamos muy bien. La verdad que éramos muy complementarios. Cuando todo iba bien, cuando el Racing estaba en la cima de la cúspide, algo se rompió. Era insostenible la situación del club y de la noche a la mañana la directiva no pudo asumir el crecimiento del Racing y el club se desplomó. 2 descensos consecutivos, de primera a segunda y de segunda a segunda B, destaparon el que ha sido el momento más bajo y más infernal de la historia de este club. Se hicieron muy mal las cosas, ¿no? Creo que ya se venía de un par de años atrás que se veía que en el club no se estaban administrando bien las cosas, se dejó de pagar. Fueron años durísimos, que no se les deseó absolutamente a nadie. Ha habido muchas aficiones en toda España que lo han pasado muy mal, Castellón, por ejemplo, que son aficiones que saben de sobra lo que es esto. Yo no se lo deseo a nadie, jamás. Cada año que pasaba veíamos que cada vez estábamos más debilitados. Por momentos fue humillante, nos citaban antes del partido para decirnos que si ganábamos nos pagaban, que si, o sea, cosas que tuvimos que aguantar ahí y la verdad que un tanto desagradables. Fueron años difíciles para el Racing. Ahora afortunadamente estamos viviendo una época dorada, sobre todo socialmente, lo podéis ver en el Sardinero todos los domingos y es lo que queremos y esperamos del Racing. Somos el Racing. Algunos se titulan los indestructibles, nosotros somos algo parecido. Lo han intentado, no han podido y lo más importante de todo, luchamos contra todo y contra todos. En mitad de todo aquello, el punto más bajo en la historia del Racing fue en enero de 2014. Con el equipo en segunda B, acumulando meses y meses de impagos, se plantaron en cuartos de final de la Copa del Rey y tomaron una decisión que cambiaría la historia del club y que aquí se conmemora. Nosotros pedíamos al Racing que diera un paso, que nos ayudara, porque una cosa es lo que diga el aficionado
y tiene su eco, ¿no? Y sobre todo tiene su eco social, pero cuando lo hace un jugador de fútbol trasciende fronteras. Los jugadores tenían cierto miedo. Yo me acuerdo que estuve en una reunión con ellos en el vestuario y ellos tenían alguna duda, pero se las disipamos en un segundo. ¿Cómo? Pues estáis tardando ya en hacer el plante. O sea, solamente sugerirlo fue una cosa maravillosa. Y éramos todos conscientes de que o se hacía eso o igual no llegabas al mes de marzo. Estuvimos hasta las 4 o 5 de la mañana reunidos con unos abogados y bueno, tomamos esa determinación de si la gente estaba de acuerdo, trasladarlo en el vestuario al día siguiente y si todo el mundo estaba de acuerdo, llevarlo a cabo y así fue, vamos. Entonces, en este caso, Gil Manzano fue el que se dirigió a mí, preguntándome si de verdad no íbamos a jugar. Le dije 2 veces que no, que lo teníamos claro y así fue. Siempre digo por suerte o por desgracia, creo que por suerte nos tocó vivir ese momento porque nos hizo unirnos, nos hizo, como te he dicho antes, hacernos fuertes y nos ha hecho crecer. Porque por encima de todo está el orgullo de pertenencia, el sentimiento y la inscripción y todo lo que te da tu escudo. Tu escudo, no otro que se invente ahora, el escudo tuyo, el que nació cuando nació. En nuestro caso fue en 1913, pero esto es lo que mueve muchas pasiones, lo que mueve mucha gente, lo que te cambia el humor de la semana durante años y años y años y años, ¿no? Entonces, eso está muy por encima de muchas cosas. Por tanto, teníamos muy claro que tenía que pasar. El Racing vivió para contarlo. Salió reforzado de todo aquello, sobre todo en lo social, cambió la directiva, pero el problema fue el deportivo. No se lograron estabilizar en el fútbol profesional y pasaron un periodo de 7 años en los que descendieron 3 veces a la tercera categoría, las mismas veces que en los 66 años anteriores. Sin lugar a dudas, la historia no estaba haciendo justicia con el Racing. Yo tengo una hija de 21 años, nació en el 2005, era socia y ha visto jugar aquí a los grandes en primera división, pero luego ha crecido yendo al Escaleyes, yendo a Ovao, yendo a Urriche, yendo a los campos de segunda B, que nos ha tocado jugar, y ella ha aprendido el fútbol de miseria. Esta última década, como bien dices, yo creo que no tiene nada que ver con la anterior historia del Racing de Santander. Si lo hubiéramos hecho bien, seguramente no hubiéramos bajado al tercer escalón del fútbol. Lo hicimos mal y ya está. Recuerdo que los primeros años fueron duros, fueron en segunda división, un año incluso en segunda B que el Racing descendió. Es un orgullo el cómo se ha comportado, sobre todo en los momentos de máxima dificultad, ¿no? Que bueno, hemos sido capaces de resistir, de unirnos, de salir fortalecidos de cada una de las situaciones de dificultad que nos ha tocado vivir. Con todo ese contexto difícil, la afición del Racing entendía que para salir tenía que ser a su manera, como siempre, con la gente de la casa. Fue entonces cuando Manolo Higuera, exjugador del Racing, cántabro de pro, llega a la presidencia del Racing. A nivel social, todo apoyo, todo genial. El problema, la pasta. Faltaba construir un equipo, una identidad y un proyecto que pudiera devolver otra vez al Racing a primera división. Es entonces cuando la amistad y el legado que transmite Manolo Higuera a Sebastián Ceria, máximo accionista del club y persona que económicamente ha impulsado al Real Racing, convierte el proyecto cántabro de Manolo Higuera en un proyecto no solo exitoso, sino con un futuro que toda la gente en Cantabria apoya y sueña con volver a ver en primera. Bueno, el punto de partida es cuando yo tengo 5 años y empiezo a venir con mi padre al campo a ver al Racing. Ese es un momento que casi te diría que marca toda mi vida. Y la pasión que sentí ese momento y durante toda mi vida es lo que bueno, intenté que conociera a Sebas. Fue muy hábil, Manolo, muy hábil en traerme, ¿viste? Eso que tiran la caña y de repente van picando y de a poco me fue enganchando mucho más a la línea, al anzuelo y llegó un momento que no me pude escapar. Pero bueno, como hincha del Racing de Avellaneda y haber sentido lo que es el racinguismo argentino de los hinchas del Racing, me sentí verdaderamente identificado. Y bueno, para mí hay un momento crítico porque Manolo me venía hablando, me venía empujando, me venía diciendo, me venía contando, vamos, hagamos algo con el Racing, hagamos algo con el Racing. Fui a ver la final del Mundial, cuando Racing, me sale Racing, cuando Argentina jugó con Francia y sentí algo verdaderamente especial en ese momento y sobre todo con la celebración que hubo en la Argentina. Empecé a sentir algo como que muy transversal, no importa quién sos, no importa de dónde venís, no importa lo que pensás, pero somos lo mismo
Y entonces dije, bueno, quizás este Manolo está atrás de algo y puedo ser parte de eso, ¿no? Ese sentido de comunidad que él vivió en un momento concreto, sintió lo que generaba el fútbol, eso es lo que intentamos hacer en el Racing, exactamente eso. Hay una cosa que nosotros nos pusimos también como un objetivo. Nosotros queríamos que los niños, cuando uno le pregunta de qué equipo eres hincha, dijeran soy del Racing. Ese legado se vaya trasladando de unos a otros hasta llegar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los jóvenes, a los más maduros. Eso es una cosa que no se paga con dinero, eso sí que no se paga con dinero. Y lo que nos parece increíble y estamos más que orgullosos es haber logrado que cuando tú vas y lo puedes hacer, ves a los niños por la calle, ves a los niños en el estadio, porque la cantidad de niños que hay en el estadio es impresionante, es que te dicen, yo soy del Racing. Nunca han vivido ninguna gloria, porque no la han vivido, en verdad han vivido solo tristezas y hoy más que nunca son solo del Racing. Eso es a mí lo que me hace más orgulloso de lo que hemos logrado hacer aquí. Y eso para mí es único. Lo habéis visto, lo que ha logrado la nueva propiedad del Racing. Toda la masa social que hoy se acerca al Sardinero en una de las mejores épocas sociales de la historia del club. De padres a hijos, transmitiendo ese legado que los padres les dejan a los hijos diciéndoles que el Racing no era los años de Segunda División B, que el Racing dice que su historia es de Primera División. Y por ellos, los jóvenes no dejaron caer al club, sabiendo que algún día, seguramente cercano, volverán a la máxima categoría. Lo que más me gusta del Sardinero es que los jóvenes son plenamente conscientes del legado que les ha sido transmitido. Han abrazado perfectamente que el Racing tuviera que jugar en Primera Ref, en Segunda B, que tuviera esa Primera División que les contaban los mayores muy lejos, y aún así hayan venido. Y aún así el Racing actualmente haya batido su récord histórico de abonados, estando más temporadas que nunca fuera de la Primera División. Ese es el legado que está muy vivo, que transmite la Liga y que también transmite el Racing. El ambiente que crea el Racing siempre, todos los años, siempre ha habido un ambiente de la hostia, a pesar de por la situación que ha habido durante todos estos años, pues al final han estado en Primera Ref, en todo eso, pues al final siempre el Racing ha tenido ese ambiente. Y al final es una ilusión, no solo los 90 minutos del partido, sino lo que se crea fuera del partido, la afición que no para de animar. No es solo el fútbol, sino todo lo que conlleva. ¡Vamos, Racing! Particularmente a mí me la transmitió mi padre cuando tenía 13 años y desde ahí ya hasta ahora, y luego pues eso, yo después pues a mi hijo y con 12 años así soy socio ya y hasta ahora, y desde ahí hasta ahora, de Segunda B hasta aquí. Es un vínculo que tengo con mi padre, es una tradición y es casi un legado. Venir aquí al Sardinero a disfrutar, a mí me encanta, da igual en Segunda B, en Segunda, en Primera. Ellos nacieron aquí en Santander y sienten el Racing desde que nacieron. Siempre pues tus padres, tus abuelos te cuentan cosas y claro, tú has vivido el club en Segunda B, en Primera Federación, años muy malos y joder, tener una temporada como esta en la que lo tienes tan cerca, pese al resultado de la semana pasada en Andorra que fue desastroso, es que tienes que tener ganas, tienes que venir, hay que animar a los chavales que... ¡Vamos, Racing! Así está llegando el Racing al Sardinero en un recibimiento sin precedentes. Los jugadores han bajado del autobús y se han bajado a pie para recibir el cariño, el calor del público en esta organización tremenda del club. Con banderas, la afición les recibe en el que es uno de los partidos más importantes de su historia reciente. Racing-Almería, primero contra segundo. Escuchad esto, por favor. Escuchad la fuente de Cacho. Sin megafonía, a capela, todo el Sardinero. Uno de los himnos más espectaculares de la Liga. Esto sí es retro. Este himno sí es retro. Pero no ha cambiado jamás. Patrimonio de nuestra Liga. Honraréis al escudo por encima de todas las cosas. Dicen los malditos, dice el tifo que hoy luce en el Sardinero. Un Racing líder, muchos años sin jugar en Primera, que viene después de un revés durísimo en Andorra, pero que hoy juega contra el segundo clasificado. Y ellos responden, y toda la gente está aquí presente porque hoy es seguramente el partido más importante de la temporada del Racing hasta la fecha. Y quieren que estén a la altura.
Acaba de marcar el Almería. Cuidado que con esto se pondría líder. Minuto 12. Ha pillado a la contra el Racing. Madre mía, farra de agua heladísima aquí en el Sardinero. No está bien el Racing. Como su historia reciente, el partido no empezó bien para el Racing. Tocó remar desde el principio, pero ellos ya sabían el camino. ¡Gol del Racing! ¡Queda mucho partido! ¡Vaya gol de Andrés Martín! Minuto 21, lo empata el Racing. Partido, madre mía, qué barbaridad, se te va la cabeza lo que acaba de hacer Íñigo Vicente. Ahora sí todo el Sardinero canta esa canción que ellos han hecho populares, esa ilusión que les persigue la primera división. A ver, porque el Sardinero está protestando una posible roja para el Almería. ¡Roja! Y se queda con uno menos en Almería. ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué ha hecho Andrés Fernández? ¿Qué ha hecho Andrés Fernández? No ha despejado el balón y acaba de marcar Villarreal y va a ganar el Racing. ¡Cuarto del Racing! ¡Esta es surrealista! ¡Quinto del Racing a la Almería! ¡Surrealista! Porque el Racing es el único equipo capaz de recibir 6 goles en una semana y marcarle 5 al segundo clasificado a la semana siguiente, desafiando toda lógica, como hicieron sus aficionados para mantener con vida a este gigante, para volverles a ver en primera división. Y lo van a lograr. Quizá Estrabón tenía razón, y estos bravos cántabros también son inmortales. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal.